Damos la bienvenida a la ingeniera Dora Ordóñez. Ella es gerente de EMAG-EP, la empresa de aseo de Cuenca. Vamos a conocer cómo se está manejando algo muy importante en las actuales circunstancias, que es el manejo de los desechos, por la asepsia que tiene que lograrse tanto a nivel de hogares como a nivel de los lugares públicos, calles, avenidas, parques de la ciudad. A pesar de la baja circulación, es muy importante mantener muy bajos los focos de contaminación de cualquier naturaleza. Buenos días, ingeniero Ordóñez. Quisiéramos conocer cómo se lleva adelante la acción del EMAG-EP. ¿Es plausible ver a personas que trabajan para el EMAG, a los barrenderos, a la gente que se encarga de la limpieza con sus máscaras, barriendo, recogiendo los desperdicios, los desechos en la ciudad de Cuenca, sabiendo que ellos se encuentran, según las estadísticas, entre las personas más vulnerables, pero las ciudades tienen que seguir funcionando en beneficio de la sociedad? Le escuchamos, ingeniero Ordóñez. Buenos días, Gustavo. Gracias por esta entrevista. Un saludo también a todos los ciudadanos cuencanos que están pendientes de las noticias y los hechos que se desarrollan en estos días, que han sido complejos, yo digo, en general para quienes estamos en el ámbito de lo público y también para los ciudadanos que han debido paralizar sus actividades prácticamente, ¿no? No obstante, desde las instituciones que somos parte incluso de los comités de emergencia, como en este caso el EMAG, es parte del comité de emergencia cantonal, y además de las disposiciones que ha dado el alcalde Pedro Palacios respecto a la prestación del servicio, pero sobre todo, Gustavo, usted decía algo importante, el cómo estamos cuidando la integridad y la salud de nuestros obreros y nuestros trabajadores, los conductores, de los recolectores, que están permanentemente prestando servicio, toda vez que los horarios de recolección y las frecuencias no se han modificado, ¿no? Ahí es importante mencionar, porque hay mucha confusión de cómo deberían disponerse los residuos generados en estos días en los hogares, toda vez que existen además actividades de prevención que tenemos al interno de las casas. Los desechos se siguen generando bajo las mismas condiciones en la funda negra, los residuos orgánicos, y en la funda celeste, los residuos reciclables, ¿no? Eso es importante mencionar. Por ejemplo, mascarillas, guantes, frascos de gel, de alcohol, tienen que disponerse necesariamente en la funda negra. No se permite a nivel domiciliario el uso de la funda roja, que está previsto para los desechos infecciosos, ¿no? Para los desechos que ya se disponen desde los centros de salud. Ese es un protocolo que ya está definido desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros tratamos en nuestra planta de esterilización los desechos infecciosos que salen desde los centros de salud y tienen un tratamiento especial. En los domicilios no está permitido el uso de esta funda roja, solo desde los centros de salud. Adicionalmente, Gustavo, estamos en coordinación permanente con el Ministerio de Salud, con la información que ellos, a través de un acuerdo y la suscripción de un acuerdo de confidencialidad, nos permiten conocer de los casos que están en aislamiento, los casos que están con sintomatología y los casos que están confirmados. Aquellos que incluso están también en el Hospital Vicente Corral Moscoso tienen una determinación específica para el retiro de los residuos generados por estos pacientes. Esta coordinación la hacemos de manera permanente, actualizamos todos los días la información que nos dan respecto a las personas que presentan síntomas o que están a la espera de que tengan una prueba, ya sea en positivo o en negativo, y nosotros poder disponer de sus residuos de manera específica. Sí ha incrementado la cantidad de desechos biopeligrosos e infecciosos que llegan a la planta de esterilización, es decir, los residuos que estamos retirando desde el hospital, desde los centros de salud, ha incrementado en los últimos días, eso debo manifestarlo, pero está siguiendo el protocolo que ha definido además el COE nacional respecto al tratamiento, el transporte y la disposición final de este tipo de desechos. Una ¿Cuál es la inquietud, petición que ingeniero nosotros Ordóñez, como si empresa de me aseo permite, y sobre todo a nombre una de inquietud los obreros importante hacemos? en cuanto al manejo de los desechos orgánicos, y son preguntas que nos hacemos dentro de los domicilios. Sabemos de las condiciones de vulnerabilidad que tiene el personal que está haciendo esta labor tan importante para la ciudad. ¿Cómo manejar los desechos orgánicos, la basura generada en baños, en servicios higiénicos en la ciudad,
para advertir quizá sobre un manejo más cuidadoso que tiene que hacer el personal del EMAC? Los desechos orgánicos que efectivamente corresponden a los que usted ha hecho referencia, Gustavo, van en la funda negra como siempre han sido dispuestos. Son desechos comunes que se depositan en el relleno sanitario, que tienen el tratamiento común que siempre se les ha dado. Insisto, las personas que han presentado alguna sintomatología o que están en aislamiento también han sido ya, interceptadas, por así decirlo, por el Ministerio de Salud. Es el Ministerio quien nos entrega la información de los residuos que deben tratarse de manera específica. Decía que no podemos poner una funda roja en la casa por cada uno de los posibles casos, porque eventualmente podría colapsar la planta de esterilización. Lo estamos haciendo en coordinación con el Ministerio de Salud y además siguiendo esos protocolos. Una de las preocupaciones, Gustavo, es cómo estamos haciendo con nuestros obreros, técnicos, inspectores, los operadores y conductores. Para el caso de recolección, a ellos se les ha reforzado las medidas de seguridad, se les entrega permanentemente todos los implementos que se necesitan. Por ejemplo, los trajes y overoles para manejo de desechos peligrosos, los guantes, mascarillas, gel, alcohol, absolutamente todo con información constante y permanente. Nuestro Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional está constantemente recorriendo, visitando las plantas. Lo propio lo hacen los técnicos también que están incluso trabajando en horarios normales. Igual los turnos que tienen también el personal de recolección lo están haciendo. El personal que corresponde a los contratistas también están laborando de manera normal. ¿Qué tareas hemos suspendido? Las relacionadas a mantenimiento de áreas verdes, de jardines, camineras, parques. Esa área está prácticamente limitada en sus funciones y han sido suspendidas, ¿no? En la planta administrativa tenemos un mínimo de personal que es el que permite que el área operativa esté permanentemente prestando el servicio. El pedido que nosotros hacemos a los ciudadanos es que se puedan respetar o que se respeten los horarios de recolección que están en definición de los diferentes sectores. Y les pedimos además que estén permanentemente informados a través de nuestras cuentas y canales oficiales. Hemos acogido las recomendaciones de la alcaldía respecto a las disposiciones de suspensión laboral en las oficinas y además estamos conectados permanentemente con las otras empresas que también siguen prestando servicios. Tal es el caso de la empresa EMOD, tal es el caso de Farmasol, tal es el caso también de la Dirección de Desarrollo Social. Hemos hecho coordinación incluso con el Ministerio de Inclusión Económica y Social a propósito de un requerimiento que tuvieron para la disposición de un área de albergue que está en un sector de la ciudad, para las personas que están en situación de calle. Esa coordinación continua ha hecho que sumemos estos esfuerzos en pro de buscar el beneficio de la ciudadanía. Pero desde la empresa EMAC tenemos definido para los próximos días. Estamos haciendo, Gustavo, eso es importante manifestar, un monitoreo constante de la cantidad de residuos sólidos que están llegando al relleno de Pichacay. ¿Por qué? Porque hemos pensado que quizás esta generación podría disminuir eventualmente en estos días y quizás eso permita redefinir eventualmente la frecuencia. Pero debo darle esta noticia que no ha disminuido en absoluto la cantidad de generación de residuos. Por el contrario, desde los hogares se ha incrementado en un porcentaje mínimo, pero eso no permite que, por ejemplo, hagamos una reducción de turnos o de frecuencias en la recolección. Seguimos entonces trabajando con horario y frecuencia normal y con el mismo número de personas, ¿no? Hubiera sido ideal que si es que reduce la cantidad de generación de residuos, pudiéramos al menos el 50% del planta operativa hacer que vayan a sus casas y puedan cumplir también con este aislamiento voluntario, pero no es posible toda vez que el servicio se tiene que seguir prestando, ¿no? Son cerca de 120 obreros de EMAC que están prestando este servicio y también cerca de 56 conductores.
Bien, conjuntamente, mientras continuamos dialogando, ingeniero Ordóñez, vamos a poner para ustedes un gráfico sumamente interesante publicado por uno de los importantes diarios del mundo, el New York Times. En este gráfico podemos ver en 12 ejes, el eje horizontal, la proximidad que deben tener durante sus labores con otras personas, las personas que realizan determinados oficios o profesiones, y en el vertical tenemos la exposición a enfermedades. En este caso también está incluido, de hecho, el coronavirus. Esperamos que sea legible para nuestros oyentes que ven este gráfico en la internet, pero podemos ver que la profesión de más alto riesgo es la de dentistas, que aparece en la esquina superior derecha. Luego de los dentistas, el personal con mayor riesgo es el de paramédicos. En una siguiente fase aparecen enfermeros y enfermeras, también el personal de atención en los aviones, azafatas. Luego está el personal en casas de ayuda, está la policía, están también los servicios de correo, incluyendo en esto entrega de productos a domicilio. Estos son los niveles más altos de riesgo. Luego siguen los recolectores de basura, que se encuentran también en un sector de riesgo. Están porteros también, están las personas que atienden a sitios para personas, para infantes sería, child care workers. Están también los cajeros, los pilotos. Estas las profesiones de mayor riesgo, entre los cuales de hecho se encuentran los recolectores de basura, pero en el primerísimo lugar están dentistas, paramédicos, enfermeras y las personas que atienden en los vuelos en los aviones, las azafatas. Muy cerca de esto están los recolectores de basura, y de allí la importancia de resaltar el trabajo que ellos realizan. Vayamos, ingeniero Ordóñez, sí, con las recomendaciones generales que da usted a la ciudadanía en cuanto a la observancia de horarios, a cierta disciplina que tenemos que adquirir ahora más que nunca para manejar adecuadamente desde los hogares los desechos que se van produciendo en este encierro obligatorio. La gráfica que ha presentado usted, Gustavo, es tremendamente interesante porque hay que considerar que la principal recomendación que se da es evitar el contacto físico con otras personas. En el caso de los obreros que hacen recolección, tienen mínimo contacto, que ponen las basuras en sus parrillas, pero sí tienen contacto unos con otros, ¿no? Eso hay que tener también presente. Por eso lo que hemos hecho es disponer la planta de operaciones en donde ellos también tienen su almuerzo y sus alimentos, los reciben ahí. Hemos dispuesto unas carpas específicas para evitar que estén en lugares cerrados y mantener la prudente distancia que ha sido recomendada. Que se dedican a las tareas de reciclaje. Lo que se ha dispuesto en estos días es que la funda celeste sea llevada directamente hacia el relleno sanitario y las plantas de reciclaje. Lo que queremos es exponer, en la medida de lo posible, evitar exponer a las personas que hacen estas tareas de reciclaje, ¿no? Por los días, obviamente, va a haber una disminución de ingresos porque estas familias viven efectivamente de estas tareas, pero lamentablemente por la situación y las recomendaciones hemos debido evitar esta situación y el material reciclado lamentablemente depositarse directamente en el relleno de Pichacay. Las recomendaciones generales. Cuéntenos, ingeniero Ordóñez, asimismo, estos aspectos que son los que muchas veces no podemos verlo, pero que es importante que la ciudadanía conozca, de que hay gente trabajando a pesar de la paralización tácita del país. Hay gente trabajando. Hemos visto y lo hicimos con nuestros ojos, pues tuvimos que movilizarnos también al COE por alguna razón, al señor alcalde sin poses, trabajando, arriesgando su físico con una máscara,
coordinando acciones. Estuvo también en una entrevista justamente desde las instalaciones del COE hace 3 días. ¿Cómo están trabajando a nivel del municipio de Cuenca? ¿Mantienen reuniones virtuales? ¿Habrá personal que tiene que estar físicamente también en sus sitios de trabajo? ¿Cómo está la organización? Infórmenos también, de hecho, cómo está la organización interna de la EMAG funcionando para mantener activa a la ciudad. Estamos coordinando permanentemente con las dependencias de la corporación municipal. El alcalde ha estado preocupado sobre todo de un tema que yo creo que es importante manifestar, de la salud de los obreros, de los trabajadores de la empresa. En eso él ha estado permanentemente preguntándome, consultándome, indicándome si se requiere alguna situación en específico. No obstante, Gustavo, la declaratoria de emergencia y que también fue acogida por la empresa MAC, ha permitido que, por ejemplo, se puedan adquirir inmediatamente los equipos, las herramientas, los materiales necesarios para poder atender esta emergencia. Yo estoy siendo muy cuidadosa en eso también, acatando las disposiciones de CERCOP. Además usted conoce un poco mi trabajo, permanentemente resolviendo los temas que son urgentes, pero que además atañen sobre todo a nuestro personal. Eso es lo que más nos preocupa honestamente, porque si uno solo de nuestros obreros lograr eventualmente estar contagiado, eso podría complicar incluso la prestación del servicio más allá del riesgo en el que ponemos la vida de esta persona. Por eso hemos sido muy cuidadosos y el alcalde me ha pedido extremo cuidado en ese sentido. Por eso una de las visitas que él hizo fue principalmente a la planta de operaciones. Hay una coordinación permanente entre las diferentes dependencias, ventajosamente los canales virtuales, las líneas grupales como WhatsApp, por ejemplo, permiten estar en contacto continuo. También dentro de las actividades de COE cantonal y provincial que el alcalde atiende, cuando requiere, nosotros estamos inmediatamente dispuestos para apoyar en lo que se requiera. Hoy, por ejemplo, a las 9:30 yo debo estar en la oficina para una reunión con el personal operativo. Debemos extremar las medidas entre nosotros también para evitar el contacto excesivo, pero es necesario que nos reunamos de manera presencial para poder tomar algunas decisiones, sobre todo en la planta de operaciones y el relleno sanitario. Muchas Estamos gracias. trabajando, sí, con el personal mínimo. Lo que sí hemos pedido, por ejemplo, a nuestros proveedores, a algunos usuarios, es que tengan paciencia sobre trámites que están retenidos, algunos pagos que están pendientes. Sabemos que es una situación difícil. EMAC procura siempre hacer pagos puntuales, pero esta es una situación muy compleja. No podemos traer al personal administrativo o financiero para resolver un pago en específico. Hay que esperar, hay que juntar el hombro, hay que sumar los esfuerzos y los sacrificios, y en eso estamos, ¿no? Las recomendaciones generales, Gustavo, es que por favor se respeten los horarios de recolección. Hemos tenido estos días de que no ha pasado el recolector. Eso no es así, seguimos cumpliendo los horarios tal cual, solo que algunas de las veces, porque no existe tránsito o tráfico, el recolector pasa en menor tiempo quizás, pero hay un periodo de tiempo en donde se disponen los residuos, entre 8 y 12 de la mañana en diferentes sectores. Eso ya lo conoce la ciudadanía y por eso pedimos comedidamente que se respeten esos horarios. Eso es el pedido. Así ayudamos muchísimo a nuestros obreros, a los conductores y al personal. Y en eso estamos nosotros permanentemente, además, conectados con las disposiciones nacionales para atender de mejor forma a la ciudadanía. Nuestra tarea es seguir prestando el servicio. La tarea del ciudadano en estos días es quedarse en casa. Ojo, el uso de camineras, parques, márgenes de río, áreas verdes, jardines, está limitado. Algunos nos han preguntado, ¿y nuestra mascota la podemos sacar? ¿No podemos tenerla en la casa? Hay que sacrificarse en estos días y generar alguna actividad interna que quizás es posible en cada uno de los hogares, pero no está o está restringido el uso de los espacios públicos. Muchas gracias al ingeniero Ordóñez. Sigan adelante con este trabajo. Realmente hay un reconocimiento público, particularmente para aquellos que se encuentran en la primera línea, el personal médico y paramédico en clínicas, hospitales, no solamente en Cuenca, en todo el país y en todo el mundo, y luego están los servidores públicos.